Buenos días y bendiciones de parte del Señor. Quisiera compartir la segunda parte del tema coronavirus y el creyente que comenzamos hace un par de domingos. Para ello me gustaría coger la Biblia y leer un texto de ella para comenzar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Como decía, vamos a compartir la segunda parte del tema el coronavirus y el creyente, sobre nuestra relación con la COVID-19 y la pandemia que está provocando. En el mensaje anterior terminábamos diciendo que vivimos en uno de los momentos más delicados de nuestra existencia, donde todo se está deteriorando hasta lo sumo. Solo hace falta echar un vistazo a nuestro alrededor para ver eso. La relación del hombre con Dios, cada vez más alejada, la sociedad y el mundo de él. Las relaciones entre personas cada vez más frías y distantes. Antes se conocía todo el pueblo, hoy no nos conocemos los vecinos de un mismo piso. Las relaciones entre nosotros y la naturaleza, nuestro entorno, cada vez con menos cuidado. Decíamos que no tenemos la capacidad ni el poder sobrenatural de hacer un chasquido con nuestros dedos y solucionarlo a nivel mundial, pero sí podemos realizarlo a personal e individualmente hasta donde podamos llegar. Y nos exhortaba la reflexión a reconciliarnos con Dios, a reconciliarnos los unos con los otros y a reconciliarnos con el medio ambiente haciendo lo que sí podemos hacer. Y si alguien en esta crisis sanitaria del COVID-19 era contagiado, es contagiado, reflexionábamos en que no le rechacemos ni le señalemos, pues nos puede pasar a cualquiera de nosotros que salimos a trabajar todos los días, a estudiar, a comprar o a darnos una vuelta con nuestra familia. Más bien, terminábamos así, más bien que hinquemos nuestras rodillas en el suelo, cerremos nuestros ojos físicos y abramos los de la fe, inclinemos nuestros rostros y oramos a Dios para que nos ayude a reconciliarnos con Él, con quienes nos rodean y con su creación. Hay varias cosas más que quiero compartir con vosotros. La primera es que debemos cuidarnos, entenderme bien, debemos cuidarnos de los mensajes apocalípticos o del fin de los tiempos que nos llevan a borbotones a través de los interneses, del internet, bien dicho, de las redes sociales, de las noticias y de otros círculos. Hay muchos mensajes circulando a nuestro alrededor diciendo que el Señor está a punto de llegar, que todo se está acabando, que ya no hay tiempo para nada, citando a los profetas de Dios del Antiguo Testamento como el profeta Jeremías. El profeta Jeremías profetizó: así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Jeremías capítulo 25, versículo 32 y 33. En este contexto en el que estamos viviendo,
Da miedo, ¿verdad? Parece que Jeremías está viendo todo lo que está sucediendo con la pandemia actual. Ahora, ¿cómo podemos explicar desde la razón, desde el razonamiento, desde el intelecto y desde la fe, desde la creencia, desde la confianza en Dios, que lo que está pasando a nuestro alrededor? Esta pandemia mundial son señales verdaderas de los últimos tiempos, como algunos dicen. Hay que aclarar que no solo está pasando la pandemia en el mundo, no es lo único que está pasando. Existe un conflicto generalizado y casi sempiterno en el Medio Oriente. En febrero, casi al comenzar la pandemia, una plaga de langostas que se extendió por África, el fuego en Australia, las inundaciones en todo el mundo, los maremotos, huracanes, actividades volcánicas o la degeneración y la violencia en la sociedad. ¿Son estos signos de los últimos tiempos? Algunos, en su razonamiento, dirán que sí, y aprovecharán para meter miedo a nuestros corazones y a nuestras mentes. Pero si hay algo que podemos estar seguros de decir con total seguridad, es que nadie puede saberlo con certeza. Si Jesús mismo no sabía cuándo sería el fin de los tiempos, él dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quiénes somos nosotros para pretenderlo saber? Es importante mantener una perspectiva más amplia sobre todo esto. Desde los primeros días de la Iglesia, desde la fundación de la Iglesia, hace ya más de 2000 años, los hombres han intentado y fallado en predecir el fin del mundo utilizando el texto bíblico. Y aunque la expresión sin precedentes se usa sin cesar, la verdad es que lo que estamos padeciendo hoy no es la primera crisis de esta escala ni en este sentido. De hecho, ha habido tiempos mucho más oscuros en la historia humana que los que estamos viviendo hoy. En el Salmo 91 de nuestra Biblia lo podemos leer, precioso, nos ayuda en estos tiempos difíciles que parece que está todo al contrario nuestro, confiando en el Señor. El Salmo 91 habla de una peste en tiempos del rey y salmista, hace muchos años, incluso antes del nacimiento de Jesús. El Salmo 91 dice en el versículo 3, Él, el Señor, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No está hablando de la de hoy en día, se puede aplicar, pero está hablando de la peste que estaba asolando en los tiempos en el que se escribió este salmo. No temerás el terror nocturno, versículo 5 al 7, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Parece que está escribiendo de la pandemia actual, pero estaba escribiendo de la peste, de la enfermedad, de la pandemia, de la epidemia que estaba sufriendo en su tiempo. Y el consuelo, la esperanza, como muchos otros hoy tenemos, mas a ti no llegará. En los tiempos del Señor, tiempo después de escribirse el Salmo, existía la lepra, que no ha sido reducida hasta nuestros días. Los leprosos tenían que estar fuera de las ciudades, en aislamiento social, y tenían que anunciar si estaba cerca alguien sano para no contagiarle. Se estima tiempo después que la peste negra del siglo XIV acabó con casi 2/3 de la población europea y unos 100 millones de vidas en todo el mundo. Murieron tantos, dice Pere Lune de Montaigne, murieron tantos que todos creyeron que era el fin del mundo. En 1527, menos de 2 siglos después, esta misma plaga resurgió en el mismo pueblo de Lutero, en Wittenberg, y en las ciudades aledañas en Alemania. En su carta, la carta de Lutero, sobre si se debe huir de una plaga mortal, el célebre reformador
sopesa las responsabilidades de los ciudadanos durante el contagio. Su consejo sirve como una guía práctica para los cristianos que enfrentan brotes de enfermedades infecciosas en la actualidad. Hoy en día, los consejos que él daba en su tiempo sirven para los tiempos que estamos viviendo nosotros. Sin eludir Lutero la responsabilidad que como creyente tenemos todos, dijo: todos nosotros tenemos la responsabilidad de protegernos de este veneno lo mejor que podamos, porque Dios nos ha mandado a cuidar de nuestro cuerpo. Sí, defendió las medidas de salud pública, como las cuarentenas y la búsqueda de atención médica cuando estaba disponible. De hecho, Lutero plantea que no hacerlo, el no acudir lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, es actuar con imprudencia. Así como Dios ha dotado de un cuerpo a los humanos, también ha brindado la medicina para cuidarlo, para curarlo. Spurgeon, tiempo después, que ministró durante la cólera de Londres en 1865, hablando un año después, en medio de otro rebrote de esta misma cólera, dijo, son palabras todas de él, y ahora, nuevamente, es el tiempo de ministrar. Y ahora es el momento para todos los que aman las almas. Puede ver a los hombres más alarmados de los que están. Y si deberían estarlo, tenga en cuenta que se aprovechan de la oportunidad de hacerles el bien. Tienes el bálsamo de Galaad. Cuando sus heridas sean inteligentes, viértelas. ¿Sabes de aquel, en mayúscula, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes de aquel que murió para salvar? Cuéntales de él. Levanta alto la cruz ante sus ojos. Diles que Dios se hizo hombre para que el hombre sea elevado a Dios. Háblales del Calvario y sus gemidos y gritos y sudor de sangre. Háblales de Jesús colgado en la cruz para salvar a los pecadores. Dile eso. Hay vida para mirar al crucificado. Dígales que Él puede salvar al máximo a todos los que vienen a Dios por medio de Él. Dígales que Él puede salvar incluso a la hora 1/10 y decirle al ladrón moribundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Siglos después, un siglo después, medio siglo después, estoy echando cálculos, en la mal llamada gripe española, que contagió a más de 500 millones y mató a más de 40 millones de ellos en todo el mundo entre 1918 y 1920. Estoy seguro que los creyentes de cada época estaban convencidos de que ellos también estaban en los últimos tiempos. Podríamos incluir muchas desgracias a esta lista. Las guerras, las enfermedades, los desastres naturales, lamentablemente, no son nada nuevos. Dijo nuestro Señor, Mateo 24, 6, 7, y oiréis de las guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es cíclico, ya lo advirtió nuestro Señor, lo acabamos de recitar. Nuestro Señor, en el mismo pasaje de Mateo 24, enseñó que su regreso sería repentino e inesperado, y dijo que deberíamos ignorar a cualquiera que pretendiera saber horas y fechas exactas. La respuesta a que si estamos en los últimos tiempos es que no hay respuesta, y que debemos prestar oídos sordos a aquellos que piensan que tienen una. Lo que sí nos enseña la palabra de Dios, y esto es lo importante, es a estar preparados para cuando esto ocurra. Cada día, cuando te levantes, ora a Dios, lee la palabra, alábale, hónrale, sírvele, que el Señor cuando venga te pille trabajando en su obra. Estemos preparados con el aceite lleno en nuestra alma, llenos del Espíritu para cuando Él venga. Entonces, ¿cómo debemos de responder? Como creyentes, ante la pandemia de la COVID-19, tenemos el privilegio de no estar solos.
que podemos ayudarnos los unos a los otros en su significado más amplio. Dice el autor de Hebreos, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hebreos 13, 16. Aunque el local de cultos, el templo, la casa de Dios esté cerrado, la iglesia, que somos todos los redimidos, no se cierra, porque nosotros los creyentes somos la iglesia, el cuerpo viviente de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en todas partes. Cada vez que te congregas en tu casa, te estás congregando como iglesia. Cada vez que celebras el culto de oración o de adoración en tu casa, estamos todos juntos adorando al Señor como iglesia. La iglesia debe ser la luz del mundo, nos lo dice el Señor. Y a medida que la sombra del COVID-19 cae sobre la tierra, el llamado nuestro como iglesia es brillar tan intensamente como sea posible en medio de la oscuridad que crea en todos los sentidos la pandemia. El sufrimiento y la enfermedad no es lo que Dios ha destinado para su creación. Su misión, la misión de Dios, es redimir y restaurar toda la creación. Nosotros como iglesia tenemos un papel vital y único a desempeñar en el cumplimiento de esta misión. ¿Cuál es? Debemos seguir a Jesús, mostrando el amor de Dios en nuestras vidas como reflejo de su amor a otras personas, llevando las buenas nuevas a un mundo quebrantado e intentando responder de manera completa, íntegra, a las necesidades económicas, sí, económicas, lo he dicho, emocionales, espirituales y físicas de las personas que lo puedan necesitar. Ahora, más que nunca. Sin nosotros es imposible realizarlo. Sin vosotros es imposible realizarlo. Podemos y debemos de actuar. Al hacer esto, seguiremos los pasos de la Iglesia a través de la historia. Cuando estamos ante una situación como la que estamos experimentando, los sentimientos de miedo y ansiedad brotan de manera natural en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Nuestra primera respuesta puede ser encerrarnos en nosotros mismos y en este miedo buscar nuestro propio interés. ¿Pero eso es lo que Dios quiere? ¿Que nos escondamos? Sabemos que tenemos a Emmanuel. ¿Sabéis lo que significa? Dios con nosotros, o con nosotros está Dios, que comprende y que camina junto con nosotros en el sufrimiento, y nos pide que en oración llevemos ante Él a nuestros temores y nuestras preocupaciones. Al acercarnos a Dios podemos encontrar los medios para consolar a los que sufren temor, a los que son presa del pánico, a los que compran en respuesta a ese miedo, a los que están aterrados y a todos aquellos que a nuestro alrededor puedan estar paralizados por la alarma social y sanitaria que estamos enfrentando. Esto no se puede hacer si no tenemos comunión con Dios en oración, adoración, servicio y alabanza. Durante este tiempo, en respuesta a nuestro llamado a cuidar a los demás y a nosotros mismos, encontraremos ritmos en nuestras vidas cotidianas que nos ayudarán a inclinarnos hacia Dios y a encontrar nuestra fuerza en Él. Estoy seguro. Pero ojo, no podemos salir a pecho descubierto para predicar el Evangelio a la calle. No podemos salir descuidados de todo, amparados solamente en la fe. La fe no nos va a cubrir de la enfermedad. Si queremos ayudar a otros, debemos de hacerlo con prudencia. Con fe sí, pero acompañada de prudencia. Marcos Zapata, al que no le conozca, es el presidente de la Alianza Evangélica Española, dijo tras pasar por el COVID-19 estas palabras. Las iglesias, está hablando que no es que haya muchas iglesias, sino de las iglesias locales. Las iglesias tienen un papel fundamental a la hora de responder con sabiduría a esta situación. Sigue diciendo, el problema mayor está en una teología débil que enseña que la prudencia está contra la fe, una teología triunfalista que enseña que somos inmunes al virus por la fe.
Algo así como que no tenemos que seguir las recomendaciones de las autoridades porque Dios ya no nos protegerá. Es un craso error, un error tremendo, que tendrá consecuencias nefastas, y los pastores que predican estas cosas tendrán que rendir cuentas a Dios y a los hombres por su enseñanza. Esto es lo que dice este hombre de Dios. En muchos sitios e iglesias de todo el mundo, no solo la nuestra, se han reemplazado los cultos presenciales por la telepredicación en unos casos, o bien las ceremonias y sermones por streaming en otros, nosotros lo hacemos vía WhatsApp, o online apelando a Internet. Pero lo importante, lo verdaderamente importante, es que los cristianos tenemos una promesa, un mensaje y una fortaleza en Dios que debemos de compartir. En medio de todo esto, punto 3, debemos tener esperanza para el futuro. Si nos adentramos más en el amor de Dios, eligiendo la fe en lugar del miedo, podemos descubrir nuevas oportunidades. El apóstol Pablo dijo: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 24 al 26. Dios no ha mandado la pandemia. Eso yo por lo menos lo tengo claro. No la ha mandado. Pero creo que Dios permite que sucedan cosas en el mundo y que Él puede transformarlas para bien. A los que aman a Dios, todas esas cosas les ayudan a bien. Existe el potencial de que las iglesias locales se unan más y mejor que nunca, que las familias descubramos nuevas y mejores maneras de relacionarnos, que las personas que están acostumbradas a vivir con afán, tomen una pausa y desarrollen ritmos saludables en sus vidas. La posibilidad de que la gente se reconcilie con Dios, con los demás, con unos mismos, que con su creación. A medida que salimos de los desafíos a que nos está sometiendo esta COVID-19, este coronavirus, esta pandemia, preguntémonos a nosotros mismos qué tipo de mundo queremos construir en el futuro. La pandemia pasará. Algunos partirán con el Señor, otros le quedarán consecuencias, pero la pandemia pasará. Y una vez que pase, preguntémonos esto, lo repito otra vez. ¿Qué tipo de mundo queremos construir en el futuro? Y cuando digo qué tipo de mundo, empieza por uno mismo, con tu familia, tu esposa, tus hijos, tus suegros, tus cuñados, tus primos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, con los que te cruzas en la calle. ¿Qué tipo de mundo queremos construir en el futuro? Termino. Como cristianos, somos personas orientadas por fe a lo que está por venir. Nuestras vidas están motivadas por esa visión de futuro que vemos en Apocalipsis capítulo 21 y 22, que nos habla de un tiempo en el que Dios morará plenamente con nosotros. O mejor dicho, nosotros moraremos plenamente con Dios, en un cielo y en una tierra transformados. Allí, en ese cielo y en esa tierra transformada, no habrá más sufrimiento, ni más enfermedad, ni más dolor, ni más muerte. A través del dolor innegable y la incertidumbre y dudas de estos tiempos, permitamos en nuestros corazones que esa esperanza en el porvenir, que esa esperanza en el futuro, que esa esperanza de ir al cielo, a esa nueva Jerusalén, motive cómo vivimos nuestras vidas hoy y ahora. Aferrándonos a Dios, nuestra roca, orando por los afectados y por el fin de la pandemia, sin cesar hasta que el Señor responda, y mirando a nuestro alrededor con un amor demostrado en acciones y compasión de Dios en nuestros corazones. El Señor os bendiga y os guarde grandemente desde ahora y para siempre.